Bienvenidos a una nueva cápsula informativa sobre temas de investigación de mercados. Hoy les voy a hablar sobre la definición y planteamiento del problema de investigación de mercados, capítulo 3 de mi obra Investigación de mercados, un enfoque práctico y descriptivo. Primero que nada es importante que determinemos cómo detectar un problema u oportunidad para llevar a cabo una investigación de mercados. Tomando como base el capítulo 2, sobre el cual hablamos del modelo de sistema de mercadeo, vamos a retomar algunos elementos que son fundamentales. Partimos de ahí principalmente para detectar el problema o una oportunidad que apremia a la empresa. Primero que nada tenemos que revisar el entorno interno, y ese entorno interno nos lleva a las variables de tipo controlable porque nosotros mismos las desarrollamos. Recordemos que este tipo de variables tienen poder de decisión por parte de la gerencia de marketing y como tal nosotros somos los que tomamos la decisión de qué hacer con respecto a producto, precio, plaza y promoción. Sin embargo, no todo aquello que nosotros estamos realizando puede tener el mejor destino o puede cumplir o estar acorde a las verdaderas necesidades, gustos y preferencias del consumidor. No siempre una empresa que hace un producto y establece una buena estrategia para ella de producto signifique que ese producto sale con los gustos y preferencias del consumidor. Por eso es que la investigación de mercados es importante que canalice cuáles son las verdaderas necesidades reales de esos consumidores. Entonces, revisamos el entorno interno. Eso nos lleva a hacer una revisión de las variables de tipo controlables, que nos llevan a diversas situaciones que originan problemas relacionados con la propuesta de marketing en alguna de las 4 P's. Luego, investiga las acciones concretas que han de aplicarse en las variables controlables que ocasionan los problemas. Entonces ya entendemos que el origen de muchos de los problemas en una organización pueden estar a través de una inadecuada estrategia de la mezcla de marketing. Puede ser en producto, puede ser en plaza, puede ser en promoción, puede ser en precio. Entonces, entendido eso, vamos al segundo punto. Otro origen de los problemas puede estar en el siguiente, revisando el entorno externo. Y esto nos lleva a las variables de tipo incontrolables o situacionales. Diversas situaciones que advierten la presencia de problemas u oportunidades. Aquí encontramos tanto problemas como oportunidades. En las de mercadeo solamente nos definen problemas, pero en las variables de tipo situacional o incontrolable nos define tanto problemas como oportunidades. Provenientes del medio desconocido para quien toma decisiones. No tenemos injerencia directa sobre este tipo de variables. Investiga propiamente la complejidad de diversas situaciones que configuran el problema u oportunidad de mercado. O sea, este tipo de investigación sobre alguna de estas variables lo que va a buscar es indagar realmente esas situaciones que van a configurar un problema, o sea, algo que está aquejando a la organización y del cual nosotros se nos escapa de las manos si no llevamos a cabo este tipo de procesos como el de investigación de mercados. Elementos a tomar en cuenta para detectar un problema o oportunidad de mercado. Primero que nada, debemos elegir las variables controlables o incontrolables. Hay que elegir. O sea, partimos de que eso es un tipo de investigación de tipo descriptivo, donde el problema tiene que quedar debidamente definido. Y para poderlo definir tenemos que partir de algo, de una variable para investigar. Entonces la propuesta aquí importante es que definamos si vamos a hacer una investigación en torno a una variable de tipo controlable, o sea, qué hacer, o si hacemos una investigación en torno a una variable de tipo situacional, o sea, qué investigar. Una vez que elegimos una de las variables, puede ser 2 variables, ¿verdad? Puede ser producto y plaza, puede ser producto, promoción, ahí lo podemos hacer, o puede ser demanda. Nosotros nos enfocamos ahí propiamente porque sentimos que ahí es donde está la pericia profesional del investigador, juega un papel fundamental en definir cuál es el horizonte que debe seguir este proceso de investigación. O sea, hay cierta intuición que nos dice, ok, tenemos que investigar en 2 P's, en 3 P's o bien en las 4 de una manera un poquito light, porque entre más variables importantes tipo problema nosotros tomemos en consideración para llevar a cabo este proceso, más grande se nos hace el estudio como vamos a ver más adelante.
porque estas variables por sí solas tienen una gran cantidad de subvariables que hacen que estos procesos de investigación sean cada vez más amplios, más grandes, que es lo que yo llamo la amplitud y profundidad de la variable que vamos a ver más adelante. Identificar los principales síntomas que configuran el problema. Aquí en el contexto del problema, una vez que estamos definiendo dónde es que está canalizado el problema, tenemos que definir también cuáles son aquellos síntomas o las medidas del desempeño que están causando algún trastorno en la organización para nosotros mencionarla en el planteamiento de ese problema. Las ventas han venido disminuyendo a través de los años debido a una serie de factores. Se mencionan esos síntomas que están propiamente en las medidas del desempeño y que se ve obviamente un efecto negativo en ellas, si estamos hablando de problemas. Y estos síntomas son a raíz de un problema mayor. Enlistar las necesidades de información. Normalmente es importante que en ese planteamiento hablemos de varias necesidades de información. Ese problema tiene que estar rico en subvariables. Tratar de mencionar la mayor cantidad de subvariables relacionadas con esa variable principal, como lo vamos a ver más adelante, porque tiene una gran cantidad de derivaciones de subvariables. Tiene esta condición de recursividad de la variable, al igual que lo tiene el modelo de sistemas. El modelo de sistemas como tal habla de la recursividad, o sea, de que cada sistema origina un nuevo subsistema y ese subsistema otro subsistema y ahí se van yendo. De la misma forma, una variable grande da lugar a varias subvariables. Estas subvariables dan lugar a otras variables más y ahí nos vamos. Organizar las necesidades de información bien organizaditas para darles después prioridad a las que realmente vamos a investigar. Aquí lo que nosotros estamos haciendo en este planteamiento del problema es como un menú de todas las cosas que a nosotros nos interesan, de todos los elementos que a nosotros nos interesa investigar, pero en torno a una variable principal. Luego, jerarquizar los diferentes problemas u oportunidades. Evidentemente, no todos nosotros lo podemos investigar. Hay una gran cantidad de situaciones que se presentan en la organización en torno a una misma variable y si estamos mencionando dos, imagínense la gran cantidad de sus variables que vamos a tener para poder investigar, pero obviamente no todo lo podemos investigar. Tenemos que ser un poquito selectivos o realizar un proceso a posteriori que se llama delimitación del problema, o sea, indicar realmente cuál es el marco de la investigación que yo voy a llevar a cabo como tal. Seleccionar el problema u oportunidad. Definir claramente el problema u oportunidad. Tiene que quedar bien claro este problema y lo vamos a hacer definiendo propiamente la variable de tipo controlable o la variable de tipo situacional que hemos nosotros definido con anterioridad. ¿Cómo plantear un problema o oportunidad de investigación de mercados? Bueno, se debe definir claramente el problema a investigar a partir de una variable controlable o incontrolable, como les he estado mencionando. La variable debe tener gran amplitud y profundidad, que ya mencioné este término. O sea, no podemos partir nosotros de un problema cuando esta variable como tal que estamos definiendo como problema no tiene esa amplitud y esa profundidad que necesitamos para poderla desarrollar. Sí se puede hacer una investigación, pero queda una investigación muy limitada. Por eso es importante entonces tomar en cuenta variables que tengan buena amplitud, que tengan profundidad. Bueno, la amplitud se refiere a la forma en que nosotros podemos buscar derivaciones de esa variable. Que esta variable tenga esa capacidad de poderse subdividir en varias subvariables más. Y esa profundidad es que también cada una de estas nos permita tener un bagaje importante también de subvariables a investigar dentro de cada una de estas subvariables. Entonces se dice que esta variable como tal tiene buena amplitud y tiene también profundidad, es extensa por sí sola. Eso nos lleva a realizar procesos de investigación de mercados que tengan consistencia, que sea un proceso consistente cuando nosotros hablamos propiamente en torno a una variable como tal. Identificar todas las subvariables implicadas. En el problema tenemos que identificar todas aquellas variables que son implicadas y que tienen relación con la variable principal con la cual hemos definido claramente el problema.
explicar la vinculación de las subvariables y demás derivaciones en términos de necesidades de información. ¿Por qué queremos investigar, por ejemplo, en el caso de conducta del consumidor, elementos motivacionales? ¿Qué motiva al consumidor a comprar X o Y producto? ¿Cuál es la curva de aprendizaje de este consumidor? ¿Cuáles son sus experiencias de consumo? ¿Cuáles son sus hábitos? Tenemos que explicar una serie de subvariables o elementos en términos de necesidades de información. O sea, que este planteamiento del problema suena como tal. O sea, que hay un problema ahí de investigación, que hay un problema de necesidades de información. Porque si bien es cierto, la esencia de estos procesos de investigación es obtener información para el proceso de toma de decisiones. Como tal, el problema tiene que estar planteado en términos de ello. Debe finalizar su redacción con una interrogante en términos hipotéticos. Este interrogante nos marca una disyuntiva. ¿Será que el conocimiento de la demanda podrá solventar el problema de las ventas en el corto plazo para esta organización, por decir algo? O sea, ¿será o no será? ¿Será que ese conocimiento de la demanda me ayudará a solventar el problema, que en este caso es una medida del desempeño que está en crisis, ¿verdad? Están bajando en los próximos años? Entonces ahí dejamos nosotros el punto de partida. Vamos a investigar en torno a eso. O sea, este interrogante tiene que contener la variable principal a una medida del desempeño que ha venido marcando como indicador la existencia de esa problemática en ese campo. Subdivisiones de una variable controlable a considerar para el planteamiento del problema de investigación. Observemos que la variable, por ejemplo, mezcla de marketing, es una variable amplia, es una variable que tiene gran profundidad. De esta variable mezcla de marketing podemos nosotros sacar una subvariable como producto. Y vean ustedes que producto tiene una serie de criterios, los voy llamando así para no llamarlos tanto subvariables, no. Entonces, hablamos de una subvariable y esa subvariable tiene también criterios que también son subvariables como tal de esta subvariable, pero le llamo criterios para poderlo subdividir un poquito. Y vean ustedes que estos criterios tienen que ver directamente con producto. Y hablamos de atributos, hablamos de diseño, características, beneficios, diferenciación, servicio, garantía, líneas de productos, empaque, marca, clasificaciones, etc. Quiere decir que nosotros podemos hacer investigación en alguna de estos criterios, en alguna de estas líneas que tienen que ver con producto. Entonces, el problema lo defino yo en la mezcla de marketing, pero las subvariables implicadas pueden ser cualquiera de esas. Es más, en el problema yo puedo mencionarlas todas. A la hora de que yo voy a hacer el proceso de delimitación, voy a seleccionar cuáles de esas variables realmente quiero investigar o necesito investigar y profundizo más en ellas. La promoción como tal, que también se deriva de la mezcla de marketing. Hablamos de mezcla de comunicaciones de marketing como la publicidad, promoción de ventas, ventas personales, relaciones públicas, marketing directo, presupuesto de promoción, efectividad de la publicidad, planificación de medios, tipos de medios eficaces, etcétera, etcétera. O sea, hay cualquier cantidad de subvariables derivadas de la variable de promoción. ¿Qué es el punto de esto? Que si nosotros organizamos bien una investigación con sus variables y buscamos cuál es la relación que existe entre una y otra, que sean derivadas, variables de tipo derivadas, esta investigación va a ser consistente, o sea, va a mantener lo que se conoce como un hilo conductor de pensamiento. Pero si nosotros vamos a investigar producto, y en producto metemos cosas de precio, metemos aspectos de conducta del consumidor, no entendemos básicamente a qué se está refiriendo este tipo de investigación cuando se nos está hablando, tal vez en un objetivo principal, elementos de producto, y al final estamos haciendo preguntas que van relacionadas con precio, que van relacionadas con elementos de comunicación, de conducta del consumidor, pues nada que ver una cosa con otra. Entonces hace inconsistente el proceso. De la misma manera, tenemos las variables derivadas, pero en una situacional. Hablamos de esta variable situacional como la demanda, como la variable principal donde vamos a enfocar el problema. Entonces se define el problema en demanda. Las subvariables van a ser los factores que afectan el comportamiento, que tiene que ver directamente con demanda. Pero vean que esta subvariable tiene a su vez una serie de criterios relacionados, que también son subvariables.
como los factores culturales, y en ellos hablamos de la clase social, subcultura, los factores sociales, las influencias de grupos, factores de índole personal, la ocupación, el estilo de vida, la personalidad, el ingreso, la edad, factores de tipo psicológicos como la motivación, el aprendizaje, las percepciones, creencias y aptitudes. Vean ustedes que son varias las subvariables que se derivan de esta, de los factores que afectan el comportamiento, pero todas están en el mismo engranaje de la demanda. O sea, no nos estamos saliendo del contexto. Otra subvariable importante de demanda son las características del consumidor, en cuyo caso encontramos una serie de criterios como elementos demográficos, la edad, el sexo, el estado civil, la ocupación, la profesión, el grado de escolaridad, el ingreso, la raza, la religión, la nacionalidad, tamaño y ciclo de vida familiar, entre otros. Eso quiere decir que aquí tenemos un bagaje importante cuando nosotros vamos a tocar la demanda, y aquí solamente estoy tocando solamente dos subvariables, pero también tenemos tendencias del mercado, podemos introducir algunos elementos competitivos, o sea, se hace más rica todavía la variable, pero con elementos que tienen que ver propiamente con demanda. Aquí yo no estoy hablando de cosas, ¿verdad?, o variables como producto, como precio, porque no encajan en esto. Otra tenemos de la demanda son los factores que afectan el comportamiento. Ejemplo de la delimitación. Bueno, aquí vamos a entrar propiamente a lo que es la delimitación de una variable mercadológica con sus derivaciones a considerar para el proceso de investigación de mercados. En el planteamiento del problema, cuando se hace el abordaje general de todas las variables y subvariables implicadas, luego nosotros vamos a seleccionar cuáles son las que realmente vamos a investigar. Este es el orden para que sea una investigación bastante concreta, que mantenga un buen hilo conductor de pensamiento. Entonces, demanda, factores que afectan el comportamiento. Como criterios se podrían investigar factores psicológicos, la motivación, el aprendizaje, percepciones, creencias y aptitudes. Eso es solamente como ejemplo, o sea, ya no todo el bagaje de los factores de índole motivacional, de los factores sociales, de los factores personal, eso los quitamos. Pero sí nos interesa conocer los factores de índole psicológico. Entonces, en la delimitación lo ponemos ahí y profundizamos en ellos. Características del consumidor. Hablamos entonces de los elementos de índole demográficos y cuáles: la edad, el sexo, el estado civil y la ocupación. Simplemente nos quedamos en esos puntos. Y los demás, referentes al ingreso, a la raza, a la nacionalidad, etcétera, etcétera, los mencionamos en el problema, pero no los vamos a investigar como tal. Es importante recalcar que la delimitación de un problema u oportunidad depende del grado de amplitud que el investigador desee darle al proceso de investigación. Para finalizar, tenemos la justificación de la investigación. La justificación explica las razones del por qué debe llevarse a cabo la investigación. ¿Por qué razones vamos a llevar a cabo este proceso? Y se debe tomar en cuenta los siguientes elementos. Primero que nada, la conveniencia para la empresa de llevar a cabo el proceso. ¿Es conveniente en términos de costo-beneficio? En términos de realmente si responde propiamente a una decisión compleja, en cuyo caso no es rutinaria y requiere de este proceso de investigación, hay que justificarlo adecuadamente en esta parte. El impacto social que tiene llevar a cabo este proceso de investigación en términos de los beneficios de la investigación, que aportarán, los beneficios que va a aportar a la sociedad como tal, y el aporte al conocimiento que revierte el proceso. ¿Qué deja al conocimiento ese tipo de investigación? Es una justificación importante del proceso, ¿verdad?, para que quede bien delineado, marcando las pautas que debe seguir. Básicamente eso es lo que quería comentarles en este capítulo, y nos vemos en la siguiente cápsula informativa. Muchísimas gracias por su atención.